Eve de Bonafini. Eve María Pastor de Bonafini, Ensenada, 4 de diciembre de 1928 La Plata, 20 de noviembre de 2022, más conocida como Eve de Bonafini, fue una activista argentina, cofundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, organización de madres de detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, de la cual dependen un instituto universitario nacional, un periódico, una radio, una casa cultural, una librería y administra un centro cultural donde antes se encontraba el centro clandestino ESMA. Biografía. Fue una ama de casa que cursó solo la escuela primaria. Se casó el 29 de diciembre de 1949, con Humberto Alfredo Bonafini, con quien tuvo 3 hijos, Jorge Omar, Raúl Alfredo y María Alejandra. El 8 de febrero de 1977, su hijo mayor Jorge Omar fue secuestrado y desaparecido, en La Plata y, el 6 de diciembre, ocurrió lo mismo con su otro hijo varón, Raúl Alfredo, en Berazategui. El 25 de mayo de 1978 desapareció también su nuera, María Elena Bugnone Cepeda, esposa de Jorge. Antes de que fuera secuestrado mi hijo, yo era una mujer del montón, un ama de casa más. Yo no sabía muchas cosas. No me interesaban. La cuestión económica, la situación política de mi país me eran totalmente ajenas, indiferentes. Pero desde que desapareció mi hijo, el amor que sentía por él, el afán por buscarlo hasta encontrarlo, por rogar, por pedir, por exigir que me lo entregaran, el encuentro y el ansia compartida con otras madres que sentían igual anhelo que el mío, me han puesto en un mundo nuevo. Me han hecho saber y valorar muchas cosas que no sabía y que antes no me interesaba saber. Ahora me voy dando cuenta que todas esas cosas de las que mucha gente todavía no se preocupa son importantísimas, porque de ellas depende el destino de un país entero, la felicidad o la desgracia de muchísimas familias. Eve de Bonafini en octubre de 1982. En una iglesia de Legazpi, Madrid. Fue presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo desde 1979, cuando se destacó por la lucha contra la impunidad de los culpables de delitos de lesa humanidad, así como por reivindicar la vida de los desaparecidos, rindiendo homenaje a sus actos y no solo a su desaparición. Su esposo, Humberto Bonafini, falleció en septiembre de 1982. El 11 de diciembre de 1987, cuando el músico británico Sting visitó el país, invitó a algunas madres a subir al escenario del estadio de River Plate. Durante la canción de Dance Alone, ellas pasearon en el escenario al compás de la canción inspirada en la lucha chilena. La reivindicación con Sting se repitió durante el cierre de la gira Derechos Humanos Ya, los días 15 y 16 de octubre de 1988 en Mendoza y Buenos Aires, para la campaña organizada por Amnistía Internacional. En 1991, Bonafini, en una emisión del programa El Perro Verde que conducía el periodista español Jesús Quintero, tildó al entonces presidente Carlos Menem de basura, por lo cual el mandatario le inició una causa por desacato. Luego, esa figura fue derogada, y la querella intentó cambiar la carátula a injurias. En 1998, la Cámara de Apelaciones consideró que la causa se encontraba prescripta y que el expresidente debía pagar las costas, que ascendían a 4.500 pesos. El expediente fue elevado por Menem a la Corte Suprema en 1999. En 1996, durante el menemismo, Eve fue herida en la cabeza por la policía en una manifestación universitaria en repudio de la reforma del Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata y a la Ley de Educación Superior, cuando se ejercía una brutal represión por parte del Cuerpo de Infantería de la Bonaerense. Herida y con su pañuelo blanco teñido de rojo, declaró: "La sangre del pañuelo es la amenaza más fuerte de este gobierno para decir que paremos, no nos van a parar. Ni un paso atrás, carajo". En 1998, cuando U2 visitó Argentina, sus integrantes visitaron a las madres y las invitaron a subir al escenario en su presentación. Allí, Eve regaló su pañuelo blanco a Bono, inspirado en estas luchas con su militancia en Amnistía Internacional. 5 En 2001 generó controversia internacional por celebrar el atentado a las Torres Gemelas. Estaba en Cuba ese día y sentí alegría. No voy a ser hipócrita, no me dolió para nada, porque había muchos pueblos que eran felices, la sangre de tantos en ese momento era vengada. No murieron pobres, no murieron poblaciones.
El miedo que nos metieron a nosotros, con la persecución, con la desaparición y con la tortura, ahora lo vive el pueblo estadounidense entero. Ese pueblo que se calló y aplaudió las guerras. En esas dos torres se decidía todos los que nos íbamos a morir, los que nos íbamos a quedar sin trabajo, los que seríamos masacrados, bombardeados. Eve de Bonafini. En varias oportunidades, sufrió ataques, sus allegados y la asociación, desde insultos, amenazas de muerte y torturas. 5 En 2001, 2 personas ingresaron a su domicilio y, al no encontrarse, torturaron a su hija Alejandra, que fue golpeada y quemada con cigarrillos. Fue invitada a dar conferencias y charlas, tanto en el interior y en el exterior. Entre otros lugares, en un campamento de los sin tierra, en el Mato Grosso, en Brasil, en Chiapas, en México, con la invitación que les hiciera el subcomandante Marcos, la Universidad de California, en Riverside, Estados Unidos, al recibir un título honoris causa, La Habana, Cuba, donde en una de las oportunidades fue oradora en el festejo del 1 de Mayo, Asturias, en España, invitada por el Grupo de Apoyo del País Vasco, Caracas, Venezuela, en las segundas jornadas de salud mental, Puerto Rico, en la Asamblea del Colegio de Abogados, Milán, Brescia, Verona, Turín, Rivole, Riccione y Módena, en Italia. Invitada por el Comité de Solidaridad Internacionalista Arco Iris, París, Francia, cuando la Fundación recibió el Premio UNESCO de Educación por la Paz, Belgrado, Yugoslavia, para participar de un repudio a la guerra. Desde 2004, difundió su pensamiento en programas de radio, como Transformaciones del Pañuelo Blanco, desde 2007, o La Voz de las Madres. Desde 2008, las Madres de Plaza de Mayo administran el Centro Cultural Nuestros Hijos, en el excampo de concentración ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada, en Buenos Aires. En 2009, comenzó a dar clases de cocina y política en ese centro. Desde abril de 2018 condujo el programa Eve en Caput en Radio Caput. Asociación Madres de Plaza de Mayo. Durante los primeros años de la dictadura, los familiares de las víctimas reunidos en Madres de Plaza de Mayo, realizaron solicitudes, petitorios, enviaron cartas a las autoridades y presentaron habeas corpus. Estas acciones fueron desplegadas en medio de la indiferencia u hostilidad de otros sectores sociales. Entre 1978 y 1981, se comenzó a concitar el apoyo de diversos organismos internacionales. Se cree que esta solidaridad contribuyó a que, años más tarde, algunas de sus demandas fueran incorporadas por los partidos políticos y otros movimientos sociales. Varios de sus líderes admitieron la posibilidad de que los desaparecidos hubiesen sido asesinados. Las madres insistieron en la demanda de aparición con vida. Al respecto, Helin destaca que, al plantear esta consigna sin concesiones, las madres se ubican en un extremo del espectro de reivindicaciones, y desde entonces los demás organismos se irán moviendo a su alrededor, acercándose o alejándose de la consigna. Las Madres de Plaza de Mayo, en un principio no judicializaron su reclamo, apelaron a los reclamos sociales. Las madres se separaron en 2 agrupaciones desde 1986, Asociación Madres de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo línea fundadora. Bonafini continuó presidiendo la primera. La Asociación Madres de Plaza de Mayo es la agrupación mayoritaria, con madres de todo el país, y su lucha actual no está centrada solo en la persecución judicial de represores de la dictadura, sino en emprendimientos varios. Entre ellas se encuentran la fundación del Periódico de las Madres, La Voz de las Madres Radio, los planes de construcción de viviendas sociales cooperativas, guarderías infantiles, la Universidad de las Madres, entre otros. En 2001, la Librería de las Madres fue saqueada. La asociación y Eve acusaron la complicidad oficial, ya que se encuentra cercana al Departamento Central de Policía y al lado de un local con custodio durante las 24 horas. Posicionamientos políticos. Apoyo a presos etarras. Eve manifestó su apoyo a las madres de los presos etarras. En 2000, publicó una carta abierta en la web de la asociación, en la cual expresaba que de los más de 650 presos vascos, muchos lo están por lo que piensan o escriben, o por conocer a alguien que conoce a alguien. Como respuesta, recibió un comunicado de Amnistía Internacional que informaba que Amnistía no tiene constancia de casos de presos de conciencia en las prisiones españolas. Declaraciones sobre el atentado terrorista en las Torres Gemelas. Sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001, por el cual murieron más de 3.000 personas, declaró:
¿Cuántas veces nos dijeron que era Estados Unidos? Cómo formaban a nuestros militares para torturar. Nosotros vimos que en Yugoslavia, los Estados Unidos, bombardearon asilos de ancianos, bombardearon las refinerías, bombardearon los refugios. Vimos los pedazos de personas en Irak, porque Estados Unidos bombardeó los refugios donde estaban los niños. La cifra es casi de 1 millón de niños muertos en Irak. Lo vimos y lo sentimos y lo sufrimos, y nos duele, por supuesto que nos duele. Por eso cuando pasó lo del atentado, sentí alegría. No voy a ser hipócrita, no me dolió para nada. Ahí, en las Torres Gemelas, no murieron pobres, no murieron poblaciones, no murieron viejos. El día del atentado yo sentí que había hombres y mujeres muy valientes. Valientes, como una montaña de valientes, que se prepararon y donaron sus vidas para nosotros. Ni siquiera para nosotros, tal vez para nuestros nietos. Declararon la guerra con sus cuerpos, manejando un avión para estrellarse y hacer mierda al poder más grande del mundo. Brindo por mis hijos, brindé por tantos muertos, contra el bloqueo, por todo lo que se me venía a la cabeza. Brindé por los hombres que hicieron una declaración de guerra con el cuerpo. Una declaración de guerra inesperada para todos. Pero una declaración de guerra para algo que Estados Unidos no puede atacar porque no sabe a quién, ni cómo, ni dónde llegar. Afganistán no tiene ni escuelas, está todo destruido, viven en las montañas. ¿Qué van a bombardear? ¿A un hombre? Ahora tienen que empezar a retroceder, van a mandar portaaviones, barcos, aviones, todo ese poder inmenso, pero están muertos de miedo. Ese miedo que nos metieron a nosotros todo el tiempo, con la persecución, con la desaparición y con la tortura, ahora lo vive el pueblo norteamericano entero. Ese pueblo que se cayó y aplaudió las guerras. Porque las guerras existieron porque el pueblo norteamericano las aplaudió. Si el pueblo las hubiera rechazado, las guerras no habrían existido. Porque los bombardeos de la OTAN, los bloqueos y los millones de niños que se mueren de hambre en este mundo, es culpa de este poder. Eve de Bonafini. Críticas por antisemitismo. En 2001, durante un reportaje para la revista 3 Puntos, describió al argentino Horacio Verbitsky, reconocido periodista de investigación, de una manera despectiva sobre su ascendencia judía. Estas declaraciones le valieron acusaciones de antisemitismo de distintas personalidades e instituciones, como es el caso del rabino Daniel Goldman de la comunidad Bethel, de Rolando Astarita, es profesor de la Universidad de las Madres, y del Centro Simón Wiesenthal. Bonafini firmó una declaración junto a la vicepresidenta de Madres, Mercedes Meroño, quien no había estado durante la entrevista, en la cual negó tanto los dichos, como cualquier connotación antisemita. Verbitsky explicó en un artículo posterior los datos que corroborarían la veracidad de lo publicado por la revista. Eve de Bonafini desmintió que hubiera pronunciado las palabras transcritas por 3 Puntos y las atribuyó a una manipulación malintencionada de la revista. Quienes se prestan a la burda maniobra de hacernos aparecer como antisemitas se están sumando a los derechistas y socialdemócratas que pretenden destruir nuestros proyectos, dijo. Según ese texto, firmado por ella y por la vicepresidenta Mercedes Meroño, criticamos a Horacio Verbitsky por ser agente norteamericano, no por ser judío. La revista 3 Puntos, desde la misma tapa, falsifica nuestra declaración y publica algo que no hemos dicho. Las madres nos sentimos orgullosas de que nos digan judías, agregó. Al conocer la existencia de esta declaración pedí a la revista una copia de la cinta grabada del reportaje. Se escucha con nitidez y sin interferencias. La audición no deja dudas respecto de quién habla y qué dice. La transcripción de la revista fue de una fidelidad absoluta, y cualquiera que tenga alguna duda puede escucharla. Una copia está a disposición de Mercedes Meroño, quien según informa la revista 3 Puntos no estuvo durante la grabación. Es decir que la señora Pastor de Bonafini indujo a la propia vicepresidenta de su grupo a firmar una declaración cuya falsedad puede ser demostrada en forma irrefutable. Críticas por racismo. En diciembre de 2009, en una confrontación con un grupo de manifestantes de origen boliviano, Bonafini trató de echarlos de la Plaza de Mayo, al grito de fuera de acá, la plaza es nuestra, bolivianos de mierda. 21 El dirigente piquetero Raúl Castells, quien se encontraba allí realizando una huelga de hambre, repudió a Bonafini, llamándola nazi. En noviembre de 2022, durante un homenaje a Bonafini en el Congreso de la Nación,
El diputado José Luis Espert recordó este episodio, lo que resultó en abucheos por parte de congresistas kirchneristas. Declaraciones sobre la muerte de Juan Pablo II. En 2005, luego del fallecimiento del Papa Juan Pablo II, Bonafini declaró: "Nosotras deseamos que se queme vivo en el infierno. Es un cerdo. Aunque un sacerdote me dijo que el cerdo se come, y este Papa es incomible". Eve de Bonafini. Derechos Humanos es Política 2006. En el discurso por los 30 años de las Madres de Plaza de Mayo, el 1 de mayo de 2006, Bonafini dirigió un discurso sobre su posición como madre de desaparecidos. Rebeldes, locas, prepotentes, nos paramos ante el poder y dijimos: acá estamos. Pusimos el cuerpo, que es lo único que tenemos para poner, hay mucho que hacer. Todavía hay hambre, desocupación y necesidad de viviendas. Otras organizaciones de derechos humanos no entienden esto de disfrutar. Nosotras sí, porque vencimos a la muerte, queridos hijos. Vencimos al verdugo. Esto es vida pura, llena de amor y de abrazos con esos hijos que nos nacieron después. Estamos sembrando un nuevo camino, que no deja de ser revolucionario, construyendo, marchando junto a quienes nos necesitan, queridos hijos. Su sangre no fue inútil. Florece en cada barrio, en cada lugar donde hombres y mujeres levantan su puño por trabajo digno, por vivienda. Remarco, la unidad latinoamericana, indispensable para llegar al socialismo. El imperialismo y la CIA son voraces, no se cansan. Patria o muerte, venceremos. También ha dejado expresado que ella siempre hizo política, diciendo que los derechos humanos es también que la gente trabaje, coma, etc. Eve de Bonafini ha tomado una abierta oposición contra Estados Unidos y su gente, apoyando a figuras como Ernesto Guevara, Augusto Sandino, Yasir Arafat, Osama Bin Laden, Fidel Castro, Hugo Chávez y Evo Morales. Ha manifestado apoyo a los aborígenes americanos. Se ha manifestado en contra del neoliberalismo y del FMI, vistos por ella como la corporación del poder. Contra el paro patronal agropecuario 2008. En 2008, durante el llamado paro agropecuario patronal, Bonafini hizo un recordatorio del rol que la sociedad rural había cumplido durante la dictadura, apoyando el gobierno militar. Son golpistas. Lo que hicieron es golpismo puro, con muchas ganas. No se pintaron la cara, en referencia a los carapintadas, pero ganas no les faltan. No sé de campo, pero sé de hambre. No sé de campo, pero sé de atorrantes como los radicales que hicieron la ley de obediencia debida y punto final y ya están como locos porque los estamos condenando. No sé de campo, pero sé de estos tipos que son de lo más maleducados y atrevidos, que se burlan de todos. Ellos son nuestros enemigos. Ellos fueron los responsables de la muerte de nuestros hijos, de la desaparición, de las torturas, de todo. Ellos siempre estuvieron delante de los golpes. Eve de Bonafini. El 1 de abril de 2008 en la Plaza de Mayo, colmada por un acto del gobierno acerca del conflicto del paro patronal agropecuario, dio un discurso donde planteó un futuro a partir de este momento en la continuación de las medidas políticas del gobierno. Le regaló su propio pañuelo blanco, símbolo de las Madres de Plaza de Mayo, a la presidenta de la Argentina, quien acababa de dar un discurso intentando solucionar dicho paro. Este gesto se interpreta como un signo político de apoyo. Nueva Ley de Medios 2009. En 2009, durante la comparecencia ante el Senado de la República Argentina, Eve de Bonafini expresó su opinión favorable al cambio de ley de radiodifusión implantada por la dictadura cívico-militar por la nueva ley propuesta por asociaciones por la libertad de medios. Apoyada por partidos de centroizquierda y el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Eve expresó que las Madres de Plaza de Mayo sufrieron de la prohibición de hablar durante la dictadura militar de 1976, que los medios apoyaban las represiones de dicho gobierno de facto, y que ocultaban los hechos reportándose como enfrentamientos o directamente no informando sobre ellos. Causa Sueños Compartidos. El jueves posterior a conocerse la denuncia, hubo una gran movilización para realizar un abrazo simbólico, a modo de desagravio y apoyo a la organización. Periodistas, artistas, políticos y personas públicas han salido en defensa de Eve en particular y de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
El 6 de septiembre de 2011, las firmas que se atribuían a Bonafini Obrantes en el contrato para la provisión de construcciones móviles fueron analizadas por una pericia caligráfica de Gendarmería Nacional, que informó que no se corresponden con las autógrafas aportadas como prueba indubitada de la señora Eve María Pastor de Bonafini. Así, cayó la imputación contra Eve. Bonafini está imputada en la causa Sueños Compartidos, junto a 42 personas, por la presunción del juez de que Sergio y Pablo Choclender, valiéndose del prestigio y trayectoria de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, habrían utilizado a la fundación de la cual eran apoderados, en connivencia funcionarios públicos, para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas para la construcción de viviendas sociales, parte de los cuales habrían detraído luego de su destino específico con el consecuente perjuicio económico a las arcas del Estado. Por esto, el juez Marcelo Martínez de Giorgi la citó para prestar declaración indagatoria. El 4 de agosto de 2016, a los 87 años, Bonafini rehusó por segunda vez comparecer ante el juez Giorgi en la causa Sueños Compartidos, enviándole una carta en que afirmaba haber aportado abundante documentación, que no habría sido leída por el juez. El juez ordenó allanar la sede de Madres de Plaza de Mayo y envió a un grupo de policías de la Guardia de Infantería a arrestarla. Cuando una fuerza policial se presentó en la sede de Madres, esta fue protegida por centenares de manifestantes, y el allanamiento no pudo ser llevado a cabo. Mientras, Bonafini pudo trasladarse a la Plaza de Mayo, donde llevó adelante la tradicional ronda de los jueves, rodeada por militantes, antes de regresar a la sede. Junto a los manifestantes, dirigentes políticos acompañaron a Bonafini, Andrés Larroque, Óscar Parrilli, Teresa Parodi, Martín Sabatella, Hugo Yasky, Roberto Baradel, Carlos Zanini, Axel Kicillof, Juan Cabandier, Edgardo de Petri, Leopoldo Moreau, Luis de Elía. Esa noche, otros dirigentes se hicieron presentes en su sede, entre ellos Máximo Kirchner. El 5 de agosto la defensa de Bonafini hizo una gestión ante el juez manifestando que aceptaba ser indagada, lo que se llevaría a cabo más adelante, levantándose en consecuencia la orden de detención. El 30 de mayo de 2018 la Sala I de la Cámara Federal Penal de Apelaciones dispuso el procesamiento de Julio debido al tiempo que confirmaba los que se habían dictado en primera instancia respecto de los hermanos Choclender, Bonafini, José López, Abel Fatala, Alejandro Abraham Godkin, Gustavo Adrián Cerventich, José Fernando Caparrós Gómez, Enrique Osvaldo Rodríguez, Hugo Omar Gallardo, Daniel Laurenti, Manuel Camet, Mariano Moncada, Emilio Mauro Gutiérrez y Guillermo Alejandro Greppi. El fallo considera a los procesados presuntos autores de la maniobra de defraudación a la administración pública consistente en gestionar y obtener fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales, utilizando para ello a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que luego eran desviados hacia otros fines. Imputación. A fines de 2015, fue imputada por un fiscal federal por supuestos cargos de incitación a la violencia colectiva y atentado contra el orden público, por reanudar las marchas de la resistencia de las madres, las cuales habían sido cesadas desde la presidencia de Néstor Kirchner, en 2003, y fueron reanudadas desde la asunción de Mauricio Macri a la presidencia. Diferentes medios señalaron que bajo la presidencia de Macri, 2015 a 2019, se incrementaron los embates de la alianza Cambiemos contra la figura de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, por lo que el Papa Francisco le envió una misiva a Bonafini en la que se solidarizó con ella. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl